¿cierto? Les decíamos de ciertas tendencias que están como en una batalla interna. Y ahí es donde sucede pues, toda esta narración de la Gita. Hay algo que pasa en este primer capítulo, hay como varios elementos. Hoy quisiera como no hablar tanto yo en este primer momento, más bien al final, pero hay como varios elementos que pasan en este primer capítulo para tenerlo presente, ¿cierto? Uno de ellos es que se habla, o podemos abordar un poco sobre el sentido del campo de Kurukshetra, que es el lugar donde sucede la batalla. No sé si han reflexionado, pensado, visto algo sobre eso. El segundo es sobre los nombres de los generales de un lado y del otro, sobre, pues, digamos, los principales guerreros que se enfrentan en un lado y en el otro. También hay un sentido o un simbolismo en ello. Y otro de los componentes que se hace pues, interesante es como el sentido del ruido, o del sonido, o de la vibración que se narra allí en las caracolas y todo el asunto. Y otro de los elementos que es como el núcleo de este capítulo es como la negación a la batalla, ¿cierto? El desaliento de Arjuna, como a veces se le suele llamar. Entonces, como que esos cuatro ejes quisiera que sean como el derrotero de lo que tenemos hoy para compartir, para hablar. Si alguien tiene alguna otra pues, reflexión, idea, y como les decía, pues somos un montón de gente. Entonces sería bueno, pues si tenemos algo claro para decir, perfecto, listo, bienvenidos. Si sienten que no tienen nada para decir, seguro porque si tienen algo para decir, seguro cuando tengan más claridad lo van a decir. ¿Listo? Entonces, la invitación ahorita es a que abramos un poquitico el diálogo sobre estas cosas, sobre lo que nos dijo, sobre lo que nos produjo, pues este capítulo que estuvimos trabajando esta semana. Con toda la confianza, sé que ustedes son personas muy aplicadas, muy yogis todos, de familias muy poderosas también, como los Pandavas, así que metan de moral ahí a la batalla de vencer, ya levanta la mano alguien por allá, metanle moral a la batalla de hablar en público, de compartir, que puede que sea una de esas batallas duras de verdad. Dale Mario, puedes abrir el micrófono para allá. Buenos días. Un poco el nivel. Lo que me sugería, buenos días a todos, qué bueno estar, verte, Esteban. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Estaba leyendo, bueno, esa primera parte sin comentarios, absolutamente nada, solamente neto, el Bhagavad Gita. Y después de lo que tú nos planteaste como introducción, me da la sensación de que ahí está, o sea, es cuando un punto, cuando uno está en un momento de tomar conciencia de las cosas, que se queda en el medio y observa a todo. Entonces, como que todos esos hermanos o todas esas familias son todas esas cosas que nos rondan y nos afectan en alguna manera, buena o mala, y estamos en el centro tomando plena conciencia de todo eso que está pasando. Entonces me parecía que como que nombrar a cada familia, cada hermano, cada cosa era nombrar todos esos conflictos que en un momento dado nos hacemos conscientes de ello. Entonces, ese observar era esa toma de conciencia de todo lo que está pasando alrededor. Luego ya empieza en el segundo capítulo a desarrollar su lamento, su miedo, su cosa, pero primero era como observar, tener claro lo que está pasando alrededor. Bueno, esa es mi sensación, mi sentimiento como ahora, ¿no? Como traerlo ahora a nuestras circunstancias. Entonces, ese es. Gracias, María. Bien. Claudia, Claudia Hernández, que está en nombre de Juan Esteban, ¿levantó la mano o fue una mague? No, oh, está bien. Bien, ¿alguien más que quiera decir algo de estas reflexiones que queden por ahí pendientes?
esto va a ser largo. Dale, Lisa. Bueno, pues de alguna manera como que desde la primera vez que me leí el Bhagavad Gita, como que me sentí muy identificada como con Arjuna en ese dudar, porque pues obviamente antes de entender incluso el sentido de lo que es esa lucha, pues como que uno piensa, pues ¿por qué se va a poner a pelear con toda la familia? Y uno, ¿por qué se va a meter en esa pelea? Pues como, ¿por qué me voy a meter en esa pelea tan, pues porque vamos a pelear? Que es finalmente como lo que Arjuna le dice, como que pues yo, pues qué sentido tiene que nos vamos y nos matemos entre todos allá, pues yo sí veo que eso está mal, ¿por qué me voy a meter como en esa pelea? Entonces como que yo sentía que sí, pues que él tenía toda la razón y que de verdad no se debía meter en esa pelea. Obviamente ya después entendí pues el sentido figurado pues como de la historia y que tiene que ver con unas luchas pues como más internas. En medio, como dice María, y uno mismo no quiere asumir esas luchas que debe tener, pues como que no quiere asumir como la importancia de dar esas luchas que finalmente lo único que están tratando de hacer es resolver como algo interior, pues, como resolver todos los asuntos que uno tiene por ahí, entonces como que simplemente quiere quedarse quieto y como que para qué me voy a meter en eso, entonces dejemos así, pues, como que a veces también como que nos intimida todo eso y nos quedamos en la mitad sin hacer, queriendo no hacer y pensando que no es necesario. Pero eso lo único que hace es que no nos ayuda a resolver como todo lo que tenemos que resolver. También se me hace muy llamativo pues como el tema de la caracola, pues como de esos sonidos, y es como que de alguna manera también nos muestra como toda esa bulla que todos esos asuntos sin resolver hace dentro de nosotros, pues como toda esa bulla que comienza a generarse y toda esa bulla interior que se comienza a dar, pero que a veces incluso en medio de esa bulla como que simplemente nos quedamos y decimos como no me voy a meter en esa pelea lo único que va a hacer es resolver situaciones. Ya eso era como lo que tenía para decir. Gracias, Lisa. Bueno, bien. ¿Qué más? Ya entran, pues ustedes son pues, gente muy avesada, ya tienen como mucha claridad en estos elementos. Sobre esto que les mencionaba, sobre Elisa comenzó a hablar sobre la caracola, sobre las familias, o los nombres de los líderes de ambos bandos, sobre el sentido del campo, de Kurukshetra, sobre pues, la razón de por qué Don Arjuna dice como no, parce, yo no voy a pelear, no, yo no voy a meter en ese rol, yo tocaba matar a esa gente, si luego me condeno yo por matar a los demás. O como decía alguien, y era, no, pero esos yogis no eran pues que tan buena onda, que tan no violencia, y acá están ahí que se matan con los primos y con los tíos y con los amigos, entonces pues para qué carajos tanta yoga si uno termina matándose con la gente cercana. O no sé si les pasa si uno se pone como a hacer yoga así como Don Arjuna y termina uno como con ganas de jalarse los pelos con toda la familia, ¿cierto? Como de no, no va, no me los aguanto. Ah, pues esas cosas que suceden, esas cosas que se narran, ¿qué sentido le podemos dar? Como ¿qué otra invitación, qué otra reflexión podemos sumarle a ello? A ver, yo veo que algunos están que se hablan, así que háganle con confianza. Recuerda que mi rol es simplemente acompañar o tejer entre ustedes. Yo no estoy acá para... Esto no es un curso, ¿cierto? Como tal, sino que es un conversatorio y se hace rico en la medida que participemos, en la medida que nos escuchemos, en la medida que hablemos, que sintamos que algo puede ser sumado a lo colectivo. Así que háganlo. Dale, Juanito. Hola, buen día para todos. Em, pues yo interpreto esa parte que tú nos pides como esa lucha pues de cambiar una inercia, porque todos estamos bien dentro de la inercia y todo está bien, aparentemente, todos nos estamos acomodando, pero cuando hay una voluntad de cambiar una inercia, de cambiar un hábito, de hacer una conciencia en algo, siempre hay controvertores y la primera persona que entra a controvertir es uno mismo.
Entonces ahí son los pitos, ahí son las culpas o el riesgo que uno corre por cambiar un hábito, por cambiar algo, por cuestionarse algo. Me llama la atención, y era una pregunta que te quería hacer, ¿por qué en ese primer capítulo hacen énfasis en que las mujeres, digamos en el sentido literal, que si hacemos esa guerra, esa lucha, las mujeres se van a volver corruptas, vamos a dañar, los antepasados no van a recibir las oraciones que se esperan que tengan los vivos por ellos, porque hacen énfasis pues literalmente, digamos, en esos antepasados? ¿Qué significado tiene ya en el contexto pues más espiritual que nos estás llevando? Ya. Dale, bonito. Dejemos la pregunta por ahí. Hola, Claudia. Hola, Buen día. ¿cómo están? Buenos días. Bueno, no, yo levanté la mano precisamente porque, pues, bueno, para mí el tema de los nombres, ya los que me conocen saben que me agobia los nombres raros, entonces ni lo miré, pero respecto a lo que dice Juanita, yo lo interpreté como que cada lamento de él era una de esas cosas a las que nos resistimos a dejar, a soltar. Yo, por ejemplo, escribí, nos quedamos en la culpa del acto de matar, ¿cierto? Nos agobiamos por el sentido de la culpa. Nos queda, también es el miedo al vacío, a la incertidumbre de qué pasará después. Pues me parecía que cada lamento de Arjuna era eso, se derrumba como la imagen que tenemos de nosotros, el miedo a la independencia, cada que él se quejaba hacía un quejo refiriéndose, por ejemplo, a eso, a las mujeres, a la religión, a los ancestros, como era cada una de esas cosas a las que iban a cambiar y que pues a mí me parece personalmente que es eso, el miedo al vacío también, cuando salimos de la zona de confort que queda, y que al final pues también la gratificación de sucumbir, es más fácil quedarnos aquí pues viviendo lo que ya conocemos, en lo conocido. Me parecía que a eso era también el temor a las cosas nuevas, el miedo a la incertidumbre, a la sanción social, el miedo a la independencia, a sentirnos de pronto solos, aparte del grupo. Yo pues me identifiqué porque son muchas de esas cosas de las que uno va empezando a hacerse consciente y a las que se tiene que ir acostumbrando. Entonces, bueno, esa es como mi apunte. Gracias, Claudia. No, mire, bastantes cosas por ahí para marcar. Va Diana y Alejandra, por favor. Dale, Diana, con confianza. Abre el micrófono, porque si no, no te escuchamos. Ya, no. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, como resumen, lo relacioné todo como con el principio cuando uno comienza a meditar. Me devolví como a mi campo de batalla cuando comencé mi primera meditación, la primera vez que me senté a meditar, me invadió el miedo al cerrar los ojos, al querer estar en silencio. Y eso es lo que veo como el campo de Guru Kshetra. El campo de Guru Kshetra es nuestra mente y en este contexto, que pues por eso quiero también tomarlo, porque siempre el Bhagavad Gita lo he estudiado muchas veces, pero desde el contexto de Sivananda, desde un contexto más de devoción, ¿no es cierto? Más de cumplir un dharma y el karma yoga. Entonces, ya viéndolo desde este contexto, como lo explicaste, que Arjuna representaba la voluntad, entonces lo relacioné más con el campo de Guru Kshetra, que es cuando empezamos a meditar, y esa voluntad de querernos observar y mirar todos esos miedos, que es lo que se simboliza, pues lo tomé yo así, cuando él dice,
no quiero matar mi familia, mis parientes, es como todos esos apegos que no queremos dejar cuando nos sentamos ya, pues cuando vamos a empezar como a meditar, porque queramos o no, cuando empezamos un proceso de meditación, van a haber cambios, se van a generar nuevos hábitos y tenemos que soltar cosas de nuestro pasado, de nuestra identificación. Tenemos que empezar a cambiar también como toda esa identidad que hemos tenido siempre, con lo que siempre nos hemos identificado y enfrentar esos miedos, esos demonios internos. Entonces lo tomé más como por ese camino de empezar a observar. Cuando uno empieza como ese camino de meditación, se le despiertan a uno un montón de miedos, un montón de ruido, que son las caracolas, y lo tomé más como desde ese punto. Entonces, como de empezar un camino espiritual o una evolución espiritual, genera como todo este contraste de uno empezar y devolverse, de ir y venir. Es que no quiero, es que tengo que hacer esto, es que de pronto me tengo que acostar más temprano, de pronto no voy a poder seguir con todos estos amigos porque esta zanga no me está llevando a lo que yo quiero lograr, y esos miedos que se le van moviendo a uno cuando uno comienza. Y como pregunta tengo como las dos intrigas. Bisma, que es el tío abuelo, él puede elegir cuándo morir. Entonces me gustaría de pronto saber si sabes qué representa. Y también Sanjaya, que es el sabio que le está relatando la guerra a Dhritarashtra, también como si tiene algún simbolismo o algo que presente. Perfecto. Muchas gracias. Pónmelas por escrito, porfa, y ya ahorita sé si las contesto de una. Va, Alejandra. Tienes que hablar el micrófono, porque si no, no se oye. Pues está abierto, pero no se oye. Figúrate. ¿Estás con un audífono, con auricular? Habla con señas. Eso parece un complot, hombre, para hablar lo que decía, lo que preguntaba Diana. Si alguien más se anima a hablar, pues puede levantar la manita, ya que esto permite que no levante la manita. Preguntaba a Claudia ahorita en función de qué pasa con las mujeres, ¿cierto? Era como una de las cosas que le daba duro a don Arjuna, o que era una de las excusas que se planteaba don Arjuna para no hacer pues la batalla o para sucumbir o rendirse ante ella. Y era que, pues claro, los que se matan en las guerras son ¿quiénes? Los hombres. Y si los hombres mueren, pues nos cumplen su deber. Y el deber de los que, digamos, la forma como estaba organizado esto allá, como estaba organizado antaño, era que pues cada persona, de acuerdo a sus condiciones y a su naturaleza, pues cumplía una función pues, para el colectivo social. Entonces, cuando morían los que estaban en función de gobernar, ¿cierto? En función de liderar, pues se perdía el liderazgo. Y cuando se perdía el liderazgo, parte de lo que decía acá era como que no se cumplen los deberes, ¿cierto? No se cumple el dharma. Cuando mueren los hombres, pues hay una parte y cuando mueren los hombres, en este caso los kshatriyas, que son los guerreros, los reyes, cuando mueren los hombres guerreros, cuando mueren los reyes, pues la sociedad se queda sin guerreros, que son los líderes. Y cuando una sociedad se queda sin líderes, pues terminan pues cayendo o sucumbiendo ante otras cosas. Lo que decían ahí era, pues se terminan cruzando las castas, ¿cierto? Se abandonan los ritos y los ancestros no reciben pues nuestras oraciones. Y eso quiere decir como que se corta la cadena que viene del pasado. Cuando mueren los guerreros, pues todas las enseñanzas que vienen desde sus abuelos y que están vivos a través de ellos,
pues corren o se pierde esa progresión que se ha venido trayendo. Y es como una de las excusas que dice Don Arjuna, dice, no, hermano, yo no me voy a meter en esa batalla porque, pues imagínese donde se pierda todo lo que nos enseñaron los abuelos simplemente por haberme puesto acá a pelear con esta gente. Y pues las mujeres van a quedar solas, y si las mujeres van a quedar solas, pues no va a haber quien lidere esto, ¿cierto? Ese es como parte del sentido de eso, de sus excusas, como para tenerlo presente. No sé si Alejandra ya está bien, pero Ahora sí. ya me salvó. No, yo estoy bien, el que estaba mal era el audio. Bueno, cuatro elementos por destacar, uno relacionado con el que estabas mencionando ahorita, sobre todo pues en este capítulo. Lo primero es que también me parece muy particular que sea una historia que se desarrolla entre familias y finalmente la familia es la que más nos revela aspectos de nosotros mismos, la que más nos confronta con nuestro propio ser. Y eso también me llama mucho la atención en cuanto a la historia. También me dejó, me quedó resonando en la primera parte en la que menciona el sabio, el anciano, donde decía que Duryodhana, no sé si se pronuncia así, estaba errado para entrar a la guerra, para entrar a la batalla. Y aún sabiendo que estaba errado, que era una decisión que no era, lo dejó. Y va muy de la mano también con lo que hablábamos o dentro de mi interpretación, es ese Arjuna entrar a una batalla que estaba errada, por lo tanto, es entrar a una batalla con la inconsciencia, ¿cierto? Con lo que no tiene sentido, tú lo llamabas la semana pasada, con todo lo que tiene que ver con los manas, ¿no? Y que se da desde un principio ahí y se ve. También cuando hablan de la escena de las mujeres, pues finalmente lo que alcanzo a interpretar es que ahí también se confronta con los propios esquemas, prejuicios, con lo que está dado, pues con esas luchas internas que tenemos, con esas interpretaciones de la vida misma, con lo que culturalmente está dado, con las interpretaciones de todo lo que se da ahí. Y eso fue también lo que me llamó la atención en la parte de la escena de la mujer. Y hay otra escena que también me llama mucho la atención y que tiene que ver para mí con los sentidos, y es esa descripción de lo que físicamente empieza a sentir Arjuna cuando siente que ya no quiere estar ahí, ¿cierto? Las sensaciones físicas que empiezan a aparecer en su cuerpo, que finalmente es lo que nos habla del cuerpo como ese limitante, ¿no? Una lucha del cuerpo con su propio ser, que finalmente sí quería, sí debía dar esa guerra con la inconsciencia, pero que físicamente estaba dejándose llevar más por sus sensaciones físicas, por las sensaciones de los sentidos, que por lo que su ser le decía. Vale, gracias Alejandro. ¿Algo más para agregar? Mientras tanto, pues, si alguien se anima, puede levantar la manito, ya saben. Hablando de lo que mencionaba Diana ahorita, ¿cierto? Preguntó por dos personajes, por Bhishma y por Sanjaya. Tiene que ver cómo funciona esa historia. No sé si se dieron cuenta. Esto cómo funciona, cómo se narra, ¿cierto? De una forma muy graciosa. La primera frase dice como Dhritarashtra, ¿cierto? El rey ciego le dijo a Sanjaya, cuéntame qué fue lo que pasó. ¿Cierto? Lo dice en pasado. Cuéntame qué fue lo que pasó en la batalla donde estaban pues, los Kurus y los Pandavas. Y según la potestad que le otorgó el creador de esta historia a Sanjaya, es que, claro, Dhritarashtra era un rey ciego, para colmo, y estaba lejísimos de la batalla, entonces, pues, para colmo de que entre que es ciego y que está lejos, pues menos se puede ver. Entonces, le dice a uno de sus aurigas, a uno de sus compañeros, que le diga lo que pasó. Y ese que hace el papel de vidente, digamos que representa, una forma de verlo es como el
la visión imparcial, ¿cierto? La visión neutral. Él simplemente, Sanjaya tiene la función de ver, ¿listo? No de juzgar, no de tomar partido. Él está cumpliendo las órdenes de su señor y narra lo que pasa. Y en esa facultad de narrar lo que pasa es que le va contando el chisme de todo lo que están hablando Arjuna y Krishna. Dice pues que el autor le dio a Sanjaya la facultad de ver de lejos, pues para que la historia pudiera suceder, ¿cierto? Mira, acá menciona Erika eso, la facultad de la visión neutra, de la introspección. Y esa introspección es bien importante porque es a través de ella que la historia sucede, ¿cierto? Si no nos apoyamos en la introspección, o cuando la introspección, o no tenemos la facultad de preguntarle a la introspección, venga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Cuando no nos damos la posibilidad, seguimos en la vida cotidiana, ¿cierto? Pasamos como que la vida va y no nos hacemos partícipes en ella. Pero cuando le preguntamos a la introspección, cuando le preguntamos a ese observador neutro, venga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? ¿Cuál es esa batalla que se está dando? ¿Cuál es la situación que está aconteciendo? Pues ahí comienza nuestra verdadera narración, ¿cierto? Ahí comienza nuestra verdadera historia. Entonces, eso por un lado, en función de don Sanjaya, y el otro es en función de Bhishma, ¿cierto? De Bhishma se habla un poco, como que repasando allí el diálogo, entonces llega Sanjaya y le comienza a contar de todo, le dice, mire, aquí están tales y están tales, y uno o digamos que el soldado más fuerte de los Kauravas es Bhishma, ¿cierto? Que es como más viejito que todos y fue como pues, un perceptor, un preparador, un entrenador de tanto de los unos como los otros, y que tiene como un rol muy similar. De Drona hablamos un poco la semana pasada, Drona que era como la función de los hábitos, pero Bhishma representa al ego, ¿cierto? Es como una de las formas que me parece interesante verlo. Y el ego, claro, el ego no es que sea malo, como se pinta a veces, pero es el más fuerte de los Kauravas. Por eso en algún momento llega Duryodhana y dice, mire, la única orden que les tengo es que todos mantengan vivo a Bhishma, que si mantenemos vivo a Bhishma, Bhishma nos gana la batalla, ¿cierto? Eso es como lo que sucede. ¿Y eso qué quiere decir en el sentido de lo que estábamos hablando? Pues psicológicamente nuestros deseos, que son un montón, que son bastantes, que son casi que ilimitados, tienen que mantener ese sentido de identidad, ese sentido del ego, tienen que darle la fuerza a él, porque si el ego se mantiene sólido y estable, pues va a ganar la batalla contra esas, digamos, fuerzas del discernimiento, de la sabiduría. Y lo que hacía referencia en función de esto, que preguntaba, está en que él sabía cuándo morir, ¿cierto? Cuenta la historia como para como para dañarles el final. Es que en algún momento, bueno, usted me corrige si usted la sabe más que yo, en algún momento llega y Bhishma le dice a Arjuna, mire, yo sé cómo me puede matar, ¿cierto? Y lo que hace es que le dice que la forma de matarlo es con las flechas de Arjuna, y le hace una cama de flechas, o sea, básicamente lo deja todo atravesado de flechas, y queda ahí como colgado, suspendido por las flechas en las que está. Pero lo que pasa es que él no muere. Lo mismo que sucede con Don Ego, ¿cierto? Don Ego no muere. Lo que se puede hacer es aprender a inmovilizarlo con la voluntad, ¿cierto? Quitarle el poder que tiene. Y eso sería como uno de los sentidos de esto. Bien, Erika, levanta la mano antes de decir más cositas. Dale, Erika. Bienvenida. Ahora sí. Buenos días. No, todavía no los he alcanzado, la verdad, pero tengo una idea de lo que están hablando. Porque, bueno, estoy leyendo como la versión que compartiste en el link de Yogananda. Y bueno, empecé hace poquito a leer, entonces no los he alcanzado. Pero allí mencionan a Bhishma como ego. Y en otra parte mencionan a Ahamkaya también como ego. Entonces quería saber si de pronto sabes la diferencia, como por ejemplo hay veces no. Manas es la mente, pero de los sentidos, y Buddhi es la mente de la, digamos,
de la conciencia. Entonces, de pronto también esas dos referencias de ego quizás tengan alguna diferencia. Gracias. Vale, vení Erika, el segundo que dijiste era quién? Hablaste de Bhishma como ego, el segundo Ahamkara. Y Ahamkara, sí. Listo, listo. Bien, eso nos da un mapa muy sencillo. Es lo siguiente, como que dicen, o una forma de entender esta batalla es como que hay una parte de nuestra mente, como les decía la semana pasada, que está conectada con el afuera, ¿cierto? A través de los sentidos está conectada con el afuera y se vuelve adicta a los sentidos y adicta al afuera. Y en esa función, en esa adicción, termina alimentando alimentando los deseos. Ese es el lado del manas, ¿cierto? Manas es la mente que controla los 10 órganos de la acción y los 10 órganos de los sentidos. Y en su impulso por querer recibir información de afuera y hacer cosas, termina produciendo deseos. Quiero más, o no quiero esto, eso también es un deseo. O quiero hacer, o no quiero hacer, eso también es un deseo. Y ese es el lado de manas, ¿cierto? Como todo el combo de los Kauravas. Todo el lado del buddhi es como la mente que está en función del adentro, ¿cierto? La facultad de introspectivizarse, si es que se dice de alguna forma, la facultad de ir hacia adentro, ¿cierto? La sabiduría discernitiva, como se entiende. Y ese es el buddhi, que representan los pándavas. La gran batalla es entre esos dos, ¿cierto? Esa facultad del afuera y la facultad del adentro. Lo que sucede es que aparte de esos dos, hay otros dos personajes en la concepción, como se entiende la mente digamos, en estas filosofías de la India, y están manas, está buddhi, pero también está ahamkara y está chitta, ¿cierto? Chitta es como se entiende como todo el espectro de la conciencia, ¿cierto? Chitta es todo el campo en donde sucede, todo el campo de la mente. Y tiene pues una polaridad hacia el afuera y una polaridad hacia el adentro, pero también tiene el sentido del yo, ¿cierto? El Ahamkara en ese sentido como que no es un personaje de la historia, sino que es una facultad de la mente, que es básicamente el sentido del yo, ¿cierto? El ego. Y Bhishma representa la Ahamkara, ¿cierto? Representa ese sentido de identificación. Entonces, lo que sucede es que el sentido del yo, ¿quién lo sustenta? ¿Quién lo alimenta? Lo alimenta la versión de mí mismo que más he cultivado durante más tiempo. Por eso uno termina creando una identificación con que, no, yo soy yo, profesor de yoga, o yo soy yo, padre de familia, o yo soy yo, ingeniero de no sé qué, ¿cierto? Y entre más me mantenga en eso, y entre más años sea profesor de yoga, entre más años sea padre de familia, entre más años sea tal cosa, termino inflando esa versión de mí mismo, termino inflando ese Ahamkara. Por eso es que Bhishma era tan poderoso. ¿Cierto? Porque termina alimentado, ¿por qué? O termina sostenido, ¿por qué? Por esos deseos, por esos impulsos, por esas tendencias que están ahí bien enraizadas. Entonces, lo que hay que hacer en este sentido es dejar de alimentar al ego con esas tendencias. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarle la fuerza a las tendencias, para que el ego comience a alimentarse de la fuerza de la sabiduría discernitiva. Ese sería como parte del sentido de esta batalla, para entender un poco como el rol que tiene Don Bhishma. Ahora bien, ya que no hay como más manos levantadas, dedicaré unos minutos para hablar, y es como en función de lo siguiente. Tenemos como el panorama completo, ¿cierto? Sanjay está contándole el chisme a Dhritarashtra y va diciendo como más o menos lo que está pasando. Se narra que hay un montón de personajes a un lado y al otro, que hay guerreros valerosos por un lado y por el otro. Y hay algo que me parece muy bonito de la labor que hace don Yogananda. Yogananda me cae muy bien, pues porque hace 100 años está básicamente haciendo lo mismo. Pero él llega y de acuerdo al nombre de cada uno, como que le pone una función a cada uno de estos guerreros. Y es algo bien bonito, porque podría decirse como que del lado de los pándavas, que ya les decía que está como en relación con los 5 centros, pues, los 5 chakras, hasta el de la garganta, y Krishna representando como el tercer ojo, que se podría decir, pues le acompañan otro montón de guerreros. Y ese montón de guerreros que le acompañan son o las virtudes, ¿cierto? Los poderes que se desarrollan por la práctica, o los que le acompañan son la práctica en sí misma. Entonces, como que se puede entender que ¿quién acompaña a los pándavas? Los acompañan los yamas, los niyamas, las asanas, los pranayamas. Esos son los que le dan la fuerza a ellos, lo que permiten que su ejército pues esté cargado de cosas.
Mientras que ¿quién acompaña a los Kauravas? Los acompañan los Kleshas, ¿cierto? Los acompaña la ignorancia, los acompaña el miedo a la muerte, los acompaña el deseo, la aversión, todas estas cosas, digamos que se presentan en este gran campo de batalla. Entonces, como que uno viendo las huestes de un lado y las huestes del otro, pues se da cuenta de que esa batalla que sucede adentro, pues tiene un montón de personajes y un montón de personajillos que, dependiendo del trato que hayamos tenido con ellos, pues van a ser o grandes guerreros o van a ser guerreros ínfimos casi que imperceptibles, ¿cierto? Cuando llevamos toda una vida, pues alimentando la codicia o la ira, pues seguro esa ira y esa codicia va a ser un general de alto rango y va a ser súper fuerte y vencerlo va a ser duro, porque ha captado un montón de energía durante mucho tiempo. Pero cuando llevamos toda una vida, digamos que cultivando la disciplina o cultivando la compasión, esa compasión o esa disciplina va a ser un gran general. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se enfrentan en esa batalla? Pues que cada uno de los que llega, ¿cierto? Cada uno de los generales que están coordinando como que los ejércitos, simplemente está apoyado por todo lo que lo ha alimentado, ¿cierto? Por todo, y si eso sucede adentro de nosotros, pues la gran pregunta es, ¿qué tanta energía le hemos dado a un bando o al otro? Y parte con eso primero, y es como ese ejercicio de introspección que se proponía, y es, Dhritarashtra llega y le dice a Sanjaya, le dice, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Y parte de la invitación en muchos pues, maestros distintos que hablan sobre la Gita, como que llegan y dicen, claro, eso es lo que todo ser humano debería hacer en la noche, por decirlo de alguna forma. Incluso es lo que debería hacer uno a cada instante. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién ganó la batalla? La ganó la ira, la ganó la codicia, la ganó el miedo, la ganó el deseo, la ganó la repulsión. ¿O quién ganó la batalla? La ganó la disciplina, la ganó el autocontrol, la ganó el discernimiento. Esa es la gran pregunta y ese es el gran ejercicio que hace el yogi, ¿cierto? El yogi no suele quedarse solamente en juzgar, sino en estar autocuestionándose constantemente, ¿cierto? Cada respiración es una posibilidad de cuestionarse un poco más. Bueno, ¿quién ganó la batalla? Claro, y puede que para poder ganar una batalla haya que perder muchas. Que a veces es como ese sentido de frustración del que estaban hablando ahorita. Claro, uno cree, no, ya me voy a entrar a meditar, ya, no, ya, dominé, ya, no, ya llegué, ¿cierto? Puede uno quedarse en ese lado de que no, o sea, cuando uno se sienta a meditar y parte de lo que sucedía, eso era como con las caracolas. Y en la historia se narra de la siguiente forma, como que llega Duryodhana y le dice a Drona como, venga, ¿sabe qué? Pues toquemos las caracolas y sonemos los címbalos y hagamos bulla, pues porque tenemos que cargar de valor a nuestras tropas, ¿cierto? Porque se sienten amenazados ante el combate que se afronta. Entonces viene una bulla así que retumba súper fuerte. Y eso, pues Diana lo decía de una forma muy bonita. Claro, cuando uno se sienta a meditar, uno siente que hay una bulla que uno no se la aguanta. Hay una bulla que eso le tiembla todo, eso le vibra todo, le pica, le rasca, le duele, le jala, le todo. Claro. Esa es la bulla ¿de quién? De quien se niega a soltar algo que digamos, el control que ha acumulado durante tanto tiempo. Cuando la mente o cuando cierta facultad de la mente que ha controlado todos los impulsos de nuestra vida se siente amenazada porque uno la está invitando al silencio, se queja. Y se queja de una forma estruendosa, ¿cierto? Y los que se han sentado a meditar sabrán que pues cuando uno quiere, como uno va a meditar 10 minutos, pues son 10 minutos larguísimos y dolorosos y casi que una tortura o lo que sea. Es esa bulla que está ahí. Pero ¿cómo se contrarresta esa bulla? ¿Cierto? Y ahí se narra la historia. ¿Cómo se contrarresta? Con las caracolas. ¿Qué hacen las caracolas? ¿Qué hace Arjuna y qué hace Krishna? Tocan sus caracolas. Y junto a ellas suenan las caracolas de todos los pándavas. Y junto a ellas suenan las caracolas de todos los generales y de todas sus tropas. Y ese sonido de las caracolas, digamos que el sonido de los pándavas es muy distinto al sonido de los kauravas, que son tambores, que son címbalos, que son también algunas que otras caracolas, y es como el ruido de las armas invitando a la batalla, mientras que todos los pándavas suenan al unísono, suenan sus caracolas sobre. ¿Qué es lo que hace eso? Ese gran ruido que estremece,
ese gran ruido que nos sacude, pues tiene que ser contrarrestado con otro ruido, ¿cierto? Y es el ruido, digamos, del silencio, es el ruido del mantra. El mantra no es lo que se pronuncia, el mantra es lo que se escucha. Entonces, simplemente pronunciamos algo para invitar a que se escuche esa vibración que siempre está sonando, ¿cierto? El sonido imperecedero. ¿Y qué es lo que hacen las caracolas? Nos invitan a darnos fuerza, a tomar sustento en algo para poder dar esa batalla, para poder tener como la fortaleza suficiente para afrontar ello. Entonces, están ahí frente a frente las tropas de los unos contra los otros, teniendo claro como más o menos quiénes son quiénes y contra quiénes están peleando. Y llegan y suenan las caracolas y viene como ese estrepitoso ruido. Y con ese estrepitoso ruido llega Don Arjun y dice como, no, mire, lo que estaban mencionando ustedes ahorita, como no, yo no voy a matar a mis primos, no voy a matar a mis tíos, yo no voy a matar a mis maestros, yo no voy a matar, no. Y eso pasa algo bien interesante, Juanita lo mencionaba, y es como una de las palabras claves de esto, y es como con las tendencias, ¿cierto? Y inercia. ¿Qué es lo que sucede si uno no hace nada? Si uno no hace nada, pues la vida sigue su curso, ¿cierto? Todo bien, pues todo bien. Si uno no hace nada, si un ser humano no hace nada, digamos que la gravedad se lo traga, la inercia se lo traga. Y la inercia de lo humano es ¿qué? Pues comportarnos como humanos o como humanamente creemos que es comportarnos. Y es, pues, tener cosas, hasta acumularlas. Es identificarnos con nuestros pensamientos hasta volvernos esclavos de ellos. Es sucumbir ante nuestros deseos y creer que somos los deseos. Ese es el comportamiento humano por defecto, por decirlo así. Es como el comportamiento humano que está inmerso dentro del sistema. ¿Y a qué es a lo que nos invita esto? Mire, para uno librarse de esa inercia, de ese patrón que está ahí súper instalado, pues hay que hacer algo. Hay que hacer un esfuerzo sobrehumano. Hay que hacer un esfuerzo más allá de lo humano, ¿cierto? Y ese esfuerzo más allá de lo humano implica ofrecer una batalla o dar una batalla contra esas tendencias, contra esas inercias que están súper enraizadas. Pero entonces llega Don Arjuna y dice como, no, hermano, yo no quiero meterme en ese rollo, porque es que las cosas siempre han sido así. es que ¿para qué nos vamos a complicar la vida, cierto? Si allá, no, y si luego los matamos, luego nos condenamos nosotros. Ese sentido es parte de lo que le pasa a uno cuando uno está como en sus propios debates. Como que uno quisiera dar una batalla contra sus deseos, pero dice, pero a la larga ese deseo me ha mantenido hasta acá. Hombre, si no fuera gracias a ese miedo, pues yo no sería quien soy hoy en día. Claro, termina uno como argumentando, termina uno como dándole sustento a esas cosas que están sucediendo. Y es parte de lo que nos pone a prueba, ¿cierto? Como que uno quisiera tener compasión por los enemigos, pero hay ciertos enemigos que si uno les da un poquitico de compasión se lo lamben, ¿cierto? Como que, no, es que la culpa, que no, es que no, yo para qué me voy a poner a pelear con eso, y entonces uno como que le abre un espacio a la culpa y la culpa llega y se lo come, se lo devora uno por completo. Y uno le abre la puerta a la culpa un poquitico como para ver cómo está y ya se metió. Y cuando la culpa entra, pues ya se devora todo, ¿cierto? Lo mismo pasa con otros, ¿cierto? Lo mismo pasa con el miedo, lo mismo pasa con la codicia, lo mismo pasa con la ira, como que uno medio le abre un poquitico el espacio y se entran. Y si uno les perdona la vida y se pone así como todo compasivo, no, voy a perdonar un poquitico esta ira que tengo, la ira como que llega y se agacha un poquitico, como que entra, se acomoda y luego vuelve y se instala y ya se cree la ama y señora superpoderosa. Entonces, ese sentido de dudar es fundamental en la vida del practicante, ¿cierto? Uno como que quisiera cambiar las cosas y uno dice, no, listo, yo quiero cambiar las cosas, yo quiero cultivarme a mí mismo, yo quiero ser un yogi, por decirlo de alguna forma. Pero cuando uno le dice, listo, parte de la labor es destruir esa familia, ¿cierto? Es destruir esos hábitos, es destruir esas tendencias, es aniquilar esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Uno dice, no, yo así no me meto, ¿cierto? Como que no, yo no firmé para eso, ¿cierto? No, yo no estoy practicando para eso. Yo estoy muy enamorado de la idea que tengo de mí mismo. Ese debate, pues, es
interesante y es importante tenerlo sobre el tablero porque hasta que uno no está dispuesto a morir, pues no es capaz de vivir. Y lo mismo sucede con esto. Hasta que uno no está dispuesto a dar una batalla en la cual es capaz de ofrendar su propia vida, es decir, está dispuesto a morir, pues no se da la posibilidad de vivir. Hasta que uno no está dispuesto a morir a su pasado, de morir a sus identificaciones, de morir a todas esas tendencias de la mente, hasta que uno no está dispuesto a morir a ellas, no puede de verdad vivir. Porque si no, mientras siga viviendo, pues va a ser esclavo de ellas. Hay que aprender a morir, y ese es el sentido de la batalla. Hay que aprender a morir. Y aprender a morir, claro, sería más fácil, como decía Don Arjun, como no, yo suelto mis armas y a mí que me maten. Y si me matan ellos, pues ya es culpa de ellos, ellos son los que se condenan, ¿cierto? Pero no, estar dispuesto a morir es esto. Es bueno, pues si una parte de mí se tiene que despelucar en esta batalla, incluso perder, pues vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con todo, ¿cierto? Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, pues para que esas tendencias pues no se queden gobernando el reino. Porque ese es como el sentido de la batalla, con el contexto que les presentaba la semana pasada, era eso, ¿cierto? El reino está en manos de los cáuravas. El reino está en manos del deseo, de la ambición, del miedo. Si uno no hace nada, igual ellos ya ganaron. O sea, si uno no hace nada, ya están gobernando. Hay que hacer algo, ¿cierto? Hay que ofrendar una batalla. Y ese es como el sentido. Y cuando se encuentran ahí en el campo de Kurukshetra, que se puede ver como en varios niveles, ¿cierto? Hay un nivel del campo que es el cuerpo. Claro, en el cuerpo se encuentran. Y uno pues encuentra esa batalla porque el cuerpo no quiere hacer o quiere hacer ciertas cosas. Porque al cuerpo le cuesta o no le cuesta hacer ciertas cosas. Y uno como que se quiere quedar quieto y el cuerpo no quiere. Entonces uno como que se quiere mover y el cuerpo ya se quiere quedar quieto, ¿cierto? Hay una batalla ahí absurda. Por eso, pues parte del entrenamiento que se hace o del camino que se hace con el yoga viene desde el adecuamiento de la estructura externa, ¿cierto? Que el cuerpo no sea el amo, el cuerpo no crea que es el que manda, ¿cierto? No, el cuerpo es simplemente un instrumento más, pero para que ese instrumento funcione tiene que estar en buenas condiciones. Entonces el campo de Kurukshetra en un primer nivel está en el cuerpo, porque el cuerpo es el que cumple una labor, ¿cierto? Cumple una labor en el mundo, cumple una labor en la materia. Entonces como que ese lugar, digamos el mundo externo, es otro nivel del campo, ¿cierto? En donde me encuentro con los otros, en donde llevo a cabo todas las batallas. Está el campo del mundo, está el campo del cuerpo, está el campo de la mente, ¿cierto? Que es como el del que más hemos hablado, donde esas facultades del buddhi y del mana se enfrentan constantemente. Y está el campo, digamos que del espíritu. Y ese campo del espíritu como que podría entenderse que no es que el espíritu dejó de estar, sino que alguien está manipulando el acceso a él, ¿cierto? Alguien está ocupando, queriendo ocupar su lugar. Y lo que sucede con Bhisma y con Duryodhana y con Drona y con todos ellos es que tratan de ocupar el lugar del espíritu. Y creamos más bien una identificación hacia ese personaje y nos creemos que somos ese personaje alimentado por los hábitos, alimentado por los deseos, que ocupa el lugar del ego, y creemos que somos ese personaje, entonces no le damos cabida a las otras posibilidades de lo que somos. Y esa es otra batalla que hay que dar. Hay que sacar del protagonismo, hay que quitar a Bhisma, ¿cierto? Hay que aprender a inmovilizar a Bhisma para que haga lo que tiene que hacer, pero no bajo el control de él o de los impulsos o de los deseos, sino para que cumpla su labor dentro de todo, digamos, dentro de toda la estructura. Lo mismo que pasa con nosotros, con nuestro ego. Y esa sería como una forma de entender los diferentes niveles en donde sucede el Kurukshetra, ¿cierto? El campo de batalla, donde nos enfrentamos. Bueno, creo que ya hablé mucho. ¿Alguien quiere manifestar algo, decir algo? Erika. Volví. Por aquí tengo una notica porque me surgió una duda en la lectura y es, ¿cuál es la diferencia entre Kaivalya o Kaivalya, la liberación, y Samadhi? Gracias. Gracias, Erika. Acá hay gente muy experta en esto que sé que la va a contestar inmediatamente, así que háganle, por favor. De los estudiantes así súper aplicados.
que hacen caras así de ¿qué? ¿Cómo? Bien, el eje es muy sencillo, ¿cierto? Tiene que ver con el sentido que le damos a las palabras. Usualmente, el samadhi lo traducimos como la iluminación, ¿cierto? Y eso tiene algo de cierto, pero tampoco tanto. Y el kaivalya lo traducimos como la extinción, ¿cierto? O la emancipación, o la liberación. Entonces, podría presentarse como en dos sentidos. El samadhi es como que la experiencia de autorrealización. El chiste es que la experiencia de autorrealización no es una sola para todo el mundo, ¿cierto? Y todos accedemos a diferentes tipos de samadhis en diferentes momentos de nuestra vida. El momento de samadhi es el momento en donde uno aprende a disolverse a sí mismo para darse cuenta que es algo más grande, ¿cierto? Es un momento de absoluto recogimiento. Es un momento de éxtasis. Ese es el samadhi, pero todos tenemos momentos de samadhi. Hay días donde hay una plenitud absoluta y uno siente que hay algo que lo desborda a uno. Eso es un momento de samadhi, ¿cierto? Hay días que uno llega y ve un arcoíris hermoso a lo lejos, o que ve una montaña nevada por primera vez, o que conoció un árbol que te hizo llorar y todo. Eso es un samadhi. Claro, y samadhis hay muchísimos. Entonces el samadhi no es como que el gran samadhi, ¿cierto? Como a veces nos lo pintan. Y lo bonito del samadhi es que el samadhi no es algo sostenible por siempre. Claro, el samadhi es una experiencia y la práctica de yoga está diseñada para acercarte a la experiencia del samadhi. Pero el samadhi no se sostiene, o sea, no te puedes quedar samadhizado, ¿cierto? No te puedes quedar allí, pues claro, y si querés apegarte al samadhi, estás creando un apego más, ¿cierto? Estás atándote, ay, no, pero es que yo como me sentía de bien, uy, no, yo quiero volver a sentir eso, ¿cierto? Y puede pasar. Entonces, como que los samadhis son como ese tipo de experiencias, pero el sentido del kaivalya es la emancipación, ¿cierto? La liberación. Y es lo opuesto. O sea, cuando uno ya se ha permeado tantas veces, digamos, por esa experiencia del samadhi, lo que hace es que aprende a vivir desde el samadhi. No es que viva en samadhi, sino que vive desde el samadhi. Y eso es el kaivalya. Y el kaivalya es llevar ese sentido de claridad que viene de lo que llamamos iluminación y llevarlo a los diferentes momentos de la vida. El kaivalya es lo que se conoce a veces como la liberación, en el sentido de que es un sabio liberado, de que está en el mundo sin pertenecer al mundo. ¿Por qué? Porque ya tiene la conciencia de lo que es, ya se dio cuenta de lo que es, y sigue haciendo lo mismo que hace, todos los días, pero tiene un sentido distinto, ¿cierto? Ese es el que vive desde el kaivalya. Sería como una forma diferente de verlo. Puede que los hayan enredado más, y si es así, pues hasta bueno. Dale, Erika, así dale. O sea que, para ver si lo interioricé mejor. Por ejemplo, cuando hablan de que Krishna fue un dios y fue una manifestación de la sabiduría, pero también cumplió con su rol de rey, digamos a nivel carnal. Se refiere a eso, o sea, él entraba en Samadhi cuando hacía sus prácticas, ¿tá? Pero estaba en Kaivalya porque él llevaba vivía desde esa experiencia de Samadhi a su vida cotidiana, digámoslo así, ¿sí? Sí, está en función de eso, ¿cierto? Como que Okay. el samadhi es la cumbre, ¿cierto? Pero el kaivalya es volver a bajar. Es utilizar eso que aprendí en la cumbre, es utilizar esa experiencia que aprendí en la cumbre y llevarla a la vida, traerla de regreso a la vida cotidiana. El que vive en el kaivalya es el que está en el mundo, irradiando, viviendo desde su samadhi, compartiendo eso con las demás personas. Ese es como el sentido de esa palabra. Gracias. Con gusto. Bien. ¿Algo más para decir? Quedan como pocos minutos.
yo creo que hay como ya un panorama sobre todo lo que pasa en este primer capítulo, ¿cierto? Como ustedes lo han dicho, lo bacano de esto es que uno como que dice, ah, pues madre, ¿será que yo soy tan flojo como Arjuna? ¿Cierto? Ah, mira, a mí como que me ha pasado eso, ¿cierto? Esas cosas son eso es lo bonito de los cuentos, ¿cierto? Que tienen la facultad de inspirarnos, que tienen la facultad de movernos, que tienen la facultad de sentirnos parte de la historia. Y es algo que se hace muy importante porque a veces nos han enseñado solo a ser espectadores. Cuando nos enseñan a ser solo espectadores, pues vemos la vida por allá y nosotros, pues, no, pues aquí estamos, ¿cierto? En los rituales, como que uno va a hacer un ritual y uno es como espectador, uno va a ver qué pasa, ¿cierto? Como en las historias de sabiduría, no, pues no, uno es el espectador de lo que está. No, acá la invitación es a que seamos partícipes, ¿cierto? Seamos protagonistas del ritual, seamos protagonistas de la historia, seamos protagonistas del cuento, de la clase. En la medida que somos protagonistas, pues nos vemos involucrados con lo que está sucediendo y entendemos el trabajo, entendemos el rol, entendemos la labor de lo que hay que hacer. Y en este caso, pues esa gran batalla a la que se aprestan, que todavía faltará para que llegue, y pues si les digo, pasan 18 capítulos y todavía no pelean, pero lo que sucede es que antes de aprestarnos a la batalla hay que prepararnos. Y esa preparación, ¿cierto? Ese sentido de preparación es lo que hacemos o es lo que desde cierto lado del mundo se ha llamado yoga. Esa preparación para esa batalla en los diferentes niveles, para esa batalla que damos en la vida diaria, para esa batalla que sucede en nuestro cuerpo, para esa batalla que sucede en nuestra mente, para esa batalla para volver a recuperar el trono, es que el espíritu como que le dieron un golpe de estado y pues ya nadie se habla con él. Entonces hay que volver a recuperar el reino para que el espíritu vuelva a estar en el trono. Ese es como el sentido de esto. Así que bueno, no siendo más, ya que nadie más quiere hablar, les agradezco por estar acá presentes. Nos vemos la próxima semana, próximo lunes, 6 de la mañana. La idea es segundo capítulo. Y en ese segundo capítulo, lo mismo, hacemos un poco prenda llamas, conversar un poco, traigan preguntas, traigan dudas. Marta va a decir algo, por favor. ¡Marta! Hola, buenos días a todos, buenos días y chao. A Esteban, gracias por la práctica. No, quería ofrecerme para el resumen del capítulo de hoy. Hombre, esa es la actitud. Es que me gustó muchísimo ese capítulo porque es una confrontación personal, entonces lo quiero hacer. Gracias. Listo, que así sea. Vamos a hacer un poquitín de silencio para cerrar, entonces. Vamos a cruzar las piernas, cerrar los párpados, invitar a que la columna se centre. Aprovechemos estos instantes finales para repetir, para recordar una de las frases, de las reflexiones que hayan quedado de este encuentro de hoy. Aprovecha e interioriza. Que ese aprendizaje, que esa reflexión sea un faro que te guíe en esa batalla interna que damos a cada instante. Que cada vez que te enfrentes con tus tendencias, con tus deseos, con tus impulsos, puedas volver a este lugar de claridad. Y decidir desde allí.
Vamos los brazos inhalando. Unimos palmas, traemos manos al centro de nuestro pecho. Hacemos una venia. Inhalando, elevamos los brazos y liberamos a los lados. Muchas gracias. Tengan una buena semana y muchos éxitos en sus batallas de todos los días. Gracias, chao a todos. Gracias, Esteban. Gracias a todos. Y recuerden que el aporte es voluntario. Gracias, buen día. Muchas gracias, bonita semana.